julio y en agosto, en julio sobre historia local y en agosto sobre historia regional. Sobre todo las de historia local tuvieron un éxito arrollador, porque el auditorio de Tapia lo llenamos, y yo pocas veces lo vi lleno. Y bueno, ahí estamos un poco trabajando con todo este tema. Se os implica la gente por todas las conferencias, pero os proponen también artículos, os van Sí, en la revista, cosas. de hecho en la revista Jesús y yo escribimos siempre, porque tampoco tenemos un amplio abanico de autores que puedan escribir, pero siempre hay quien quiere colaborar y quien sabe, y al que lo invitamos a participar, ¿no? Oye, ¿cuál fue ese artículo que más ha sorprendido? Aquel que de repente, punto, mira esto, fíjate esto, que haya tenido así como mayor repercusión y dices, mira qué interés. Yo, por ejemplo, en julio, las dos conferencias que dimos él y yo la di sobre embarcaciones con historia en la Tapia del siglo XX y él sobre los castros costeros, y fueron las dos conferencias que más llenazo tuvieron, y yo aproveché esa materia trabajada para la conferencia para utilizarlo también en unos artículos en la revista, y es algo que gusta mucho porque Tapia ha vivido fundamentalmente del mar durante muchos años, y todo ese elenco de marineros jubilados pues les gusta ver, mira esta lancha que anduve yo, mira, y te cuentan ellos también, ¿no? Y sabes de esta lancha, y sabes lo que pasó, y eso es una cosa que lo viven, ¿no? Todavía. Todo esto lo hacéis sin ánimo de lucro, lógicamente. Por supuesto. ¿Y a qué os dedicáis profesionalmente? Yo, bueno, como te dije antes, me licencié en Historia en el año 2013, hice el máster de formación del profesorado y ahora estoy opositando a Educación Secundaria. Yo soy estudiante de Historia en la Universidad de Oviedo de momento, y en ello estamos. Y sí que yo creo que lo que es el mundo así de Roma, de los momentos anteriores a Roma, de los castros, sí que es un aspecto que siempre despierta mucho interés, porque es algo que se ve como muy lejano, pero que a la vez sorprende, ¿no? Aspectos, por ejemplo, como la religión de estos pueblos, que bueno, que es una cosa un poco complicada, siempre llama la atención. Normalmente lo más complicado siempre va a ser por lo que más te preguntan, ¿no? ¿Cómo vivían estas gentes? Y luego sí que el mundo del mar llama la atención, ¿no? Bueno, aunque Tapia no es solo mar, también lo que es el campo tiene mucha importancia. Y en esta zona pasa lo mismo. Bueno, con la villa de Tapia, el mar sí que tiene mucha importancia en su desarrollo y organización. Pero el resto de concejos vivían de la ganadería, sobre todo, de la agricultura. Claro, eso es esa parte que ahora tiende a desaparecer desgraciadamente y que deberíamos de luchar por ella, ¿no? Bueno, la verdad es que el trabajo que estáis haciendo es ampliamente interesante. Lo que pasa es que tenéis vestigios históricos para mostrar a la hora de ilustrar todas estas cosas de las que habláis. Sí, la verdad es que tenemos bastante, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, cualquier espacio que está habitado actualmente o no, ya es un vestigio para enseñar. En el mismo pueblo de Tapia ya podemos ver la evolución histórica que ha tenido este concejo. Podemos ver que las casas más viejas, por decirlo así, se concentran en el puerto, que es el centro que va organizando la población. Y a partir de ahí, pues ya lo que son las casas van siendo más modernas, más cercanas a nosotros, tienen otras formas. Y esto ya te estoy hablando, por ejemplo, tú vas al puerto, ves estas casas blancas con el tejado tal, te acercas tal vez vas alejando un poco y ya ves cómo cambia la tipología de las casas, ¿no? Y esto, por decirlo así, es un fenómeno muy reciente, pero ya es nuestra historia, ya vemos la evolución. Claro. Aparte de eso, nos vamos a los castros. El concejo de Tapia tiene más de 10 castros inventariados en carta arqueológica, ¿no? El más conocido igual es el castro del Esteiro, que está en la playa de la Paloma. ¿Qué podemos ver ahí? Pues las estructuras defensivas. El castro se ha excavado, pero no se han dejado las estructuras de habitación visibles, ¿no? Entonces podemos ver los fosos y los taludes. Y además del paisaje espectacular que tenemos ahí. Vemos la costa, vemos Tapia, es una maravilla estar allí. Y luego, por ejemplo, tenemos el castro del Tosal, en Refresas, que es el primer asentamiento estable dentro de lo que es ahora el núcleo urbano de Tapia, y también se puede visitar. El propio puerto también. Luego tenemos ejemplos de la arquitectura industrial, la Teixeira da Roda. La verdad que sí que tenemos mucho patrimonio para enseñar. El Castro dos Moxicos en Acevedo, que es una maravilla también. Sí que hay patrimonio para enseñar. El problema que tiene mucha gente con los castros es cuando llegan aquí a la oficina de turismo, tenéis castros, sí, y van a visitarlos y cuando no se encuentran nada porque están tapados en muchas ocasiones, es que no hay nada que ver. Bueno, no hay nada que ver, sí hay que ver, lo que pasa es que hay que saber verlo y saber interpretarlo. Es lo que decía Jesús antes, se pueden ver los sistemas defensivos perfectamente, pero igual convendría a alguien que lo fuese guiando. Sí, ahí está la clave de las visitas. Una de las actividades que organizamos son las visitas guiadas que consisten en eso, en interpretar lo que estamos viendo al resto de Bueno, pues yo no sé si esto se puede articular a través del ayuntamiento, que como las visitas guiadas,
o vosotros enseñáis a todo el pueblo, cualquiera que pase por allí sepa explicar a todo el mundo. Bueno, ya lo hicimos, sobre todo lo hizo Jesús en la Feria Campomar, que se celebra todos los agostos aquí en Tapia. Montamos un stand, aprovechando para vender la revista, con una exposición de fondos bibliográficos, unos paneles informativos con historia de Tapia, y Jesús hizo unas visitas guiadas por el pueblo que tuvieron mucha aceptación. Qué bueno, Sí, la verdad es que las visitas siempre tienen mucha aceptación. Por ejemplo, las minas romanas de Salado, contabilizan alrededor de, las dos que hicimos, yo creo que alrededor de 50 visitantes cada una. La de los castros del año pasado, pues 30 o así, y luego pues todos los días había grupo para hacer la visita por Tapia durante la Feria Campomar, y se explica todo esto. Lo que intentamos explicar es que entender el espacio en el que vivimos a través de la historia, ¿no? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Cómo ha evolucionado? Oye, ¿se ha destruido mucho patrimonio? Pues sí, por ejemplo, los castros, como hemos visto, están todos enterrados, ¿no? Pero eso no quita que sufran algunos procesos de desgaste, ¿no? Algunos están por las labores de labranza, una cosa que choca a veces, pues se han ido pues matando fosos, es decir, enterrando los fosos. Bueno, pues también la acción del arado pues va desmontando un poco la estructura. Yo destacaría sobre todo dos, que Jesús supongo que coincide conmigo, el Toxal y el de Acevedo, dos Moxicos que comentaba él. El Toxal porque es una zona muy de argallos, como decimos en Asturias, y ha caído una parte al mar. Y el de los Moxicos, pues como está en el medio del monte, del bosque, pues los árboles, las raíces muchas veces van tirando paredes de casas, van empujando la piedra. A veces ya ven, la destrucción está en los procesos naturales y otras también en la acción del Están los vecinos, ¿no? Yo creo que toda la arquitectura industrial, la arquitectura paternalista, que podía haberse salvado, ¿no? De toda la industria que hubo aquí, que desapareció a golpe también de la apisonadora, ¿no? Sí. Los cambios en los tiempos, lo que es la industria aquí ya pierde sentido, y entonces esos espacios se van a aprovechar para construir edificios, ¿no? También relacionado con otro que va a ser el turismo, ¿no? Pues eso, cómo deja la impronta el turismo en nuestra arquitectura, ¿no? Esos espacios industriales se tiran y van a empezar a haber pisos, ¿no? Es una forma también de cambio. Y luego otro conjunto arquitectónico es lo que se conoce como arquitectura paternalista, que es el ayuntamiento, los institutos, el puerto, el murallón, que son edificios relacionados con el marqués de Casariego, el benefactor local, ¿no? Y es un tipo de arquitectura que consiste en dejar a través de lo material, dejando un dinero, pues su huella aquí, de algún modo, ¿no? Para que no sea olvidado, pues, dejando su propio capital. Pues. Oye, ¿y quién era Marino Fernández Villamil? Fernando Villamil. Bueno, Fernando Villamil, de hecho hay un artículo en una de nuestras revistas, que lo estudió Paco Sanjurjo. Nació todavía en el concejo de Castropol, porque el concejo de Tapia no existía, y él nunca se sintió como tapiego. O sea, nació en Serantes, pero Serantes, que hoy es de Tapia, en aquel momento pertenecía a Castropol. Y bueno, pues fue un ilustre marino que luchó en América y por el cual es recordado. Todavía tenemos aquí, tenemos aquí al lado de la emisora el monumento que hay algo que no se sabe, pues él preparó, por decirlo así, el prototipo del destructor, el barco destructor. El primer prototipo lo prepara, lo lleva a Inglaterra, que es donde se va a elaborar, y bueno, todo surge un poco de su mano idea. Y con él, en un destructor morirá en el furor, en la batalla de Santiago de Cuba, ¿no? En el desastre del 98, entonces ahí morirá. O sea que encima no era de Tapia, le tenéis aquí la estatua, todo y el de Tapia era lo que pasa que Tapia no existía como concejo en aquel momento, era Castropol, y él siempre se sintió de Castropol. Si mal no recuerdo, él nace, a principios de 1800, no sé si 1820, por ahí, a principios, en la primera mitad, ¿no? Y él va a morir en el 98, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en 1863 es cuando Tapia se forma como concejo, ¿no? Entonces se separa esa parte de Castropol y por eso también hay un monumento aquí. Pero bueno, al fin y al cabo, nosotros una cosa que no vemos bien no es lo de hablar siempre del concejo solo, ¿no? Hay que entenderlo en su conjunto, ¿no? Si hablar solo de Tapia, pues sería caer en lo absurdo, ¿no? Si estás estudiando un espacio tienes que tener en cuenta todo el conjunto. Si vas a decir, solo historia de Tapia, pues nos centramos en Tapia, no. No podemos centrarnos a los límites del concejo para entender la realidad histórica en toda su perspectiva, no tendría sentido. Oye, ¿y qué es esa otra historia de transmisión oral? Esa historia que pasa de paisano a paisano, de paisana a paisana, que tiende a desaparecer si no hay gente que la recoja, usos, costumbres, etnografía, no lo sé, toda esa infrahistoria de la gente de Tapia. Ese es un tema muy interesante y la verdad que es el más difícil de recoger a veces, ¿no?
Ahora estamos trabajando con un tipo de documento que es la fotografía, ¿no? Que además da mucho juego, porque la fotografía no es solo la imagen, sino que con las personas mayores a las que les solemos preguntar, pues nos dicen, por ejemplo, con lo que estuve trabajando con lo de los barcos, pues cuéntanos un poco, por ejemplo. Sí, ahí la historia oral era fundamental, ¿no? Porque yo todos los barcos que recogí, bueno, todos no, ya hay muchos que no queda gente viva que se acuerde de ellos, pero un gran número de ellos sí queda gente todavía, jubilados de la mar, que te cuentan, que te enseñan fotos, que si les enseñas fotos te comentan, pues te dicen que este era este, quién es el otro, gente que tú no puedes conocer. Bueno, yo tengo 25 años, Jesús 21, es imposible que hubiésemos conocido a esa gente, ¿no? Y ahí sí funciona mucho la tradición oral y la fotografía. Y luego, bueno, también tenemos pensado pues ponernos a recoger testimonios ya, ¿no? Estamos pensando en un proyecto pues eso, que nos permita ir entrevistando a las personas ya de cierta edad y que nos vayan contando pues sus tradiciones, de todo, las canciones, pues creencias, todo este elenco de asuntos que si no, no van a quedar reflejados de ninguna manera. Y además luego también está la arquitectura, por ejemplo los lavaderos, también nos hablan de estos comportamientos. Todo esto pues hay que recogerlo de un modo u otro. Yo volviendo a lo que hablábamos de las embarcaciones, ese trabajo lo hice fundamentalmente entrevistando gente que pueda contarte, que bien fuese el amo del barco o hijo del amo, o que navegase en él, o que le tocase hacer cualquier cosa. Y solo recogí 40 embarcaciones, que Tapia a lo largo de la historia pasa mucho de 100, yo llegué a contabilizar hasta casi 150. Y me gustaría ir recopilándolas todas, ¿no? Pero bueno, de momento solo me ceñía 40, las 40 más significativas, más importantes, que fueron las que utilicé en la conferencia, y esa base de entrevistar gente y de hablar con gente que te pueda contar. Anda, pues tenéis un trabajo por delante impresionante. Me competisteis en un fregado. Sí, la verdad que no nos gusta. Ya, sí, no, sí, nos gusta. Pero es un trabajo que había que hacer y que hacéis vosotros altruistamente, y la verdad es que es para quitarse sombreros, ¿eh? Y además tenéis un programa de radio también, ¿no? Sobre que me imagino que también intentéis a través de las ondas les llegue a la gente todo este mensaje que vosotros. Sí, aquí en la emisora local, sobre todo lo hacemos en primavera y verano, entre marzo, o sea, de marzo a agosto, ambos inclusive. Los sábados, no todos los sábados, normalmente sábado sí, sábado no, cada 15 días, de 12 a 1:30 solemos trabajar. No somos tan estrictos como vosotros porque no somos locutores de radio, simplemente utilizamos la radio con un fin que es dar a conocer la historia de Tapia a nuestros oyentes, y que además también emitimos por internet, no solo nos puede oír en la radio local. A través de internet nos puede ir quien quiera. Oye, vamos a decir vuestras direcciones de internet para que la gente os escuche. Hombre, que habrá mucha gente también fuera de nuestras fronteras que nos escuchan. En RPA se escuchan desde muchos puntos de Alcalá y demás. Y habrá mucha gente tapiada que le interesará saber de vuestra existencia y saber que tenéis un programa en la radio. ¿Cómo podemos localizaros? El programa de radio se emite siempre en una página que es antes de salir .caster.fm. Y después los programas de radio se cuelgan en el blog de la asociación, que es amigosdelahistoria.wordpress.com. Venga. Yo creo que Amigos de la Historia de Tapia. Sí, y luego además en Facebook está la página de la asociación, Amigos de la Historia de Tapia, en la que vamos informando de todo, y creo que están ahí las direcciones al blog, donde se puede acceder a correo electrónico también, correo para electrónico, sí. contacto con nosotros para cualquier duda o declaración. Pues ahí está el correo electrónico, la página de Facebook. Pues a seguir a través de Facebook lo tenéis absolutamente todo, y seguro que a lo mejor alguien que nos está escuchando que quiera aportar algo, porque de repente yo me acuerdo de aquella historia, yo me acuerdo de aquello estaba allí, y esa memoria que tenemos que intentar que no desaparezca, pues ¿verdad? sí. Además es lo más gratificante luego, ¿no? Cuando estás investigando un tema y de repente te empiezas a encontrar con cosas que no sabías y que luego a la gente encima le interesa. Yo creo que el mejor beneficio que tenemos hasta ahora es el gran interés y la aceptación que hay por parte de Tapia, por parte también de consejos vecinos, del trabajo que se está haciendo, que vamos colaborando todos. Bueno, porque efectivamente nos estabais contando que colaboráis con el resto de los consejos, o sea, hay otras asociaciones también relacionadas con la historia. Asociaciones y personas también, ¿no? A veces son personas, no están asociadas, pero sí que se involucran contigo y bueno, se colabora. Bueno, sacáis tiempo para todo. Sí, bueno, tenemos que funcionar un poco trampeando, ¿no? Porque como no vivimos de ello y tenemos nuestras ocupaciones, pues se va funcionando un poco a veces como se pueda. Pero bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible. Y lo hacéis muy bien. Enhorabuena por el trabajo. Yo creo que, no sé si a través de las instituciones os lo dan o no os lo dan, pero seguro que la gente os lo agradece porque
mantener viva esa memoria, mantener viva la historia del pueblo es algo verdaderamente interesante. Y os animamos a que sigáis ahí recopilando y que el año que viene, cuando vengamos, nos contéis 20.000 historias más que seguro que están ocultas en el conocimiento de muchas personas de Tapia, pero que hay que sacarlas para adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena, y recordad que lo podéis encontrar a través de Facebook, Amigos de la Historia de Tapia. Pedro, Jesús, suerte con las oposiciones, suerte con los estudios, y el año que viene seguiremos hablando. Saludos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, enhorabuena por el curro, porque menudo curro. Da gusto con vosotros. Bueno, pues venga, hasta luego, un rato por aquí, hasta luego. Y os recomiendo a todos porque, como os decimos, Tapia es en todas las ocasiones y para todas las edades. Yo creo que aquí os lo podéis pasar también fenomenal. Tendría que estar, os lo contaba antes, Laura Méndez, que es la responsable del cartódromo con nosotros, pero ha sido mamá, ha dado a luz a una niña que se llama Carmen. Les mandamos de nuevo nuestra enhorabuena, pero simplemente recordaros que ese cartódromo sigue ahí, es una institución deportiva. Además, para la práctica del karting, tanto a nivel de competición como de ocio. Venir los que ya sabéis algo, como los que queráis empezar en ello. Es un circuito de 1.200 metros de longitud, 10 metros de ancho, en las principales, disfrutando de este paisaje y de este paisanaje en Asturias por 2. La carta de Cimadevilla, cocina tradicional y vanguardista en Oviedo. 10 minutos nos separan de las 12 de mediodía, madre, como pasa la mañana, si parece que acabamos de llegar a Tapia, así un momentín, y ya mira, ya llevamos aquí no sé cuántas horas ya, y para recibirnos estaba siempre la persona que ahora nos acompaña y que sigue a nuestro lado, Dulce Martínez Irigoyen. Muy buenos días, Dulce. Buenos días. Concejala de turismo, de festejos, de cultura, de deportes, de deportes, aquí un poco de todo, ¿no? En los pueblos hay que arreglarse así, un poco para todo. Bueno, pero llevas áreas muy bonitas, ¿eh? Hombre, sí, no cabe duda que son muy entretenidas. Lo que pasa que, bueno, también da mucho que hacer y bueno, pues suponen estar casi todo el año, durante todos los días, pues haciendo alguna cosilla. Entonces, bueno, pues no cabe duda que es trabajoso, pero a la vez es bonito, es muy gratificante a la vez también. Y el pueblo ayuda, porque antes hablábamos con el alcalde de que, bueno, parece que hay iniciativas populares y que la gente, bueno, pues quiere decir cosas en Italia, ¿no? Sí, hombre, estáis viendo, estamos asistiendo toda la mañana ya a una serie de entrevistas en las que vamos viendo pues una serie de actividades y de eventos que van siendo organizados no solo por el ayuntamiento o en colaboración con el ayuntamiento, sino por asociaciones o entidades como la Asociación de Hostelería, estos chicos que acaban de estar aquí, Amigos de la Historia. Entonces, bueno, todo el mundo yo creo que puede aportar algo y de hecho se va aportando mucho, con lo cual pues Tapia es verdad que suena y mucho de ello tiene la culpa pues toda esta gente, ¿no?, que se implica de forma muy activa en todas estas cosas. Sí, Dulce, porque a veces llegan a otros consejos y a los ayuntamientos les cuesta que las personas se impliquen en la vida, ¿no? Y parece que pero tienes que dar todo hecho, ¿no? Y como la historia, como alguna más, pues nos ayuda, ¿no? A que, bueno, por lo menos ese pequeño paso que no tiene que convencer a la gente para que vaya a una charla, ya van ellos, ¿no? Es muy interesante. Sí, bueno, a los ayuntamientos nos gustaría que se nos diese casi el trabajo hecho, ¿no?, digamos, pero bueno, no se trata de eso. Siempre hay ideas y siempre hay propuestas que si parten del ayuntamiento pues está muy bien, pero si parten de la gente del pueblo pues está también excelente porque bueno, aquí no tenemos una llave mágica, ¿no?, que podamos hacer de todo, que lo hagamos bien y que encima que dispongamos de dinero para hacerlo. Entonces cualquier ayuda, cualquier propuesta es bien recibida, se apoya o tratamos de apoyarlo en la medida en la que se pueda. Y bueno, lo que nos gusta sobre todo es que la gente se active, ¿no? Estos pueblos pequeños y estos municipios en los que bueno, no estamos recibiendo tampoco cantidades escandalosas de dinero para subvenciones, colaboraciones, para eventos deportivos y culturales. Pues bueno, que la gente del pueblo se involucre a coste cero, porque bueno, todos sabemos que cualquier actividad que se lleva a cabo te cuesta dinero del bolso,
decir, tú usas tu teléfono particular para hacer las llamadas correspondientes o utilizas tu coche para salir a vender lotería. Bueno, ya no vamos a poner en cuestión el coste del tiempo, ¿no?, que cada uno invierte en estas cosas. Pero bueno, es algo que hay que agradecer. Yo llegué al ayuntamiento, pero antes de haber llegado como concejal que estoy ahora, pues llevaba 20 años en una comisión de fiestas, en una banda de gaitas, colaborando en la ayuda del Festival Intercéltico. Y bueno, hay que saber un poco desde abajo lo que supone hacer todas estas cosas y implicarse en estas cosas. Lo que cuesta a nivel emocional, a nivel económico y a nivel personal también. ¿Ves? Es un ejemplo de lo que estábamos hablando, que finalmente se implican con las cosas y le gusta hacer cosas en familia. Yo no sé si es habitual encontrar, bueno, estamos en Semana Santa, me imagino que no tanto, pero es que desde por la mañana están animadas las calles de Tapia. Hombre, sí, también son fechas que se dan a ello. Pero bueno, lo hablabais esta mañana a primera hora con la gente de hostelería. Nuestro hándicap más importante ahora mismo pues es tratar de que esto se pueda vivir más a menudo, que las calles de Tapia se vean más recorridas y más habitualmente pues en épocas que no solamente son las de verano, las de Navidad y las de Semana Santa. Es una pena porque aunque Tapia suena mucho en esas épocas y hay eventos que hacen que eso sea así, pues hay épocas estupendas de otoño y de primavera en las que es una auténtica pasada estar en Tapia y disfrutar pues del entorno, de la gastronomía, y aunque no haya eventos festivos muy importantes y de gran renombre, sí que vienen celebrándose jornadas y ciertas actividades que bueno, son llamativas. Lo que pasa es que bueno, no se les da en principio tanto bombo y bueno, pues tienen fechas un poco más digamos que de menos movimiento a la hora de los desplazamientos, de los grandes desplazamientos de la gente. Entonces, bueno, pues lo que sí nos gustaría es que la gente también nos conociera en esas fechas. Claro, que además es que esto es una delicia en esas fechas. He estado tranquilito, por ejemplo, en esas fechas en las que, bueno, el fin de semana en el que no tenéis actividad, pero que no se para en Tapia, porque ¿qué se puede ir a visitar, por ejemplo? Hombre, pues a ver, si tú llegas a Tapia un fin de semana en el que no te vas a encontrar una fiesta, un evento deportivo, pues bueno, siempre puedes disfrutar de algo que está ahí, y es la naturaleza y es el paisaje y el paisanaje, y el hecho de caminar por cualquiera de las rutas que tenemos hacia el interior del municipio, que a ver, Tapia no es solamente costa, no es solamente un puerto, ni es solamente un casco urbano y una villa, es una cantidad de pueblos con mucho interés, con muchos motivos también históricos y muchas cosas que ver y que visitar, y hay rutas de interior, como te comentaba, que son espectaculares. Y bueno, cualquier época es buena para hacer una visita pues, por esas rutas. Si además coincide, por ejemplo, pues en otoño, el efecto del bosque y de los prados y de ese paisaje que se va a ver, sobre todo pues porque además últimamente estos últimos años estamos teniendo unos otoños muy benévolos en cuestión de tiempo y apetece, la verdad es que se disfruta mucho. Y luego, bueno, pues el pasear por aquí, ver el efecto del mar en invierno, aunque bueno, estamos acostumbrados a pensar que el mar sirve para bañarse por el verano y que es la forma en la que más podemos disfrutarlo. Pero hay gente que ya conoce Tapia en invierno y que es una belleza disfrutar de la fuerza del mar, de esa violencia que a veces nos regala. Bueno, a veces se pasa un poco la raya, pero bueno, tiene su encanto. Y después, bueno, la gastronomía la tenemos durante todo el año, no hay un fin de semana a lo mejor en el que no estemos celebrando pues cualquier motivo culinario. Pues aquí nos gusta mucho comer y comer bien, y hay muchos sitios donde, y bueno, para todos los bolsillos, no solamente precios caros ni cosas prohibitivas, todo lo contrario. Estábamos tomando el curso de la asociación de hostelería y eso es la información que nos daba, ¿no? Que hay oferta para todos los públicos y para todos los bolsillos. Y después otra cosa que estaban reclamando es a ver si podemos entrar en esas vías del Camino de Santiago, que es que eso también va a ayudarnos a romper estacionalidades. Sí, eso. Bueno, nosotros ya desde hace 2 o 3 años que llevo implicada en esto, siempre tuve muy claro que, aunque ahora mismo es Patrimonio de la Humanidad, pero ya antes de ese nombramiento, pues veíamos que todos los años aumentaba el número de peregrinos que pasaban por Tapia, que se registraban y que se llevaban aquí sus credenciales. Entonces, es digamos que una guía en sí misma,
cada peregrino que pasa por Tapia y nos visita, pues es un turista en potencia, que va a llegar a su destino, va a regresar a su casa y va pues, a comentar lo que vio, dónde estuvo, y bueno, pues lógicamente lo que mejor te deja sabor de boca es lo que cuentas y es lo que vendes, ¿no? Cuando llegas. Entonces, bueno, pues ya desde un principio tuvimos claro que era una cosa muy importante a tener en cuenta, cuidar el Camino de Santiago, la señalización, toda la instalación. Nosotros tenemos aquí un albergue público y bueno, pues precisamente hace nada, 15 días, estuvimos renotizándolo un poco, porque bueno, no podemos invertir en grandes cantidades, pero sí nos gusta tenerlo atendido, tenerlo limpio, tenerlo muy digno y bueno, es un albergue gratuito, pues nos gusta que la gente que lo visita y pasa por aquí tenga una instalación muy buena en la que quedarse y disfrute de ella. Y bueno, pues acompañando a todo eso, el paso del camino por Tapia supone que tienes a tu disposición una serie de servicios que ofrece un centro de salud, supermercados, incluso si hay muy mal tiempo y no te apetece quedarte en el albergue, tienes hoteles y bueno, tienes donde comer. Es decir, que bueno, cualquier peregrino tiene a su disposición un montón de cosas que bueno, no todos los albergues del camino están en una habitación como la nuestra. Es uno de los datos que nos dejan reflejados siempre en el libro de registro. ¿Y sabes por qué en Tapia también el turismo en bicicleta? Es un ¿no? Hacer el bici por los caminos y ya está. Yo creo que es un sitio ideal para coger el fin de semana, meter la bicicleta y decir, vamos a tocar con el Sí, por supuesto. A ver, no solamente rutas a pie. Aquí cualquier ruta que se coge por la senda costera, por el interior, son rutas muy fáciles para hacer bici con la familia, con niños. Y bueno, tenemos a disposición de todo el que lo demande una serie de rutas y de información sobre ellas para poder practicarlas en cualquier momento del año. Hombre, con la carpa de Asturias por 2 también podemos hacer para precio. Yo creo que sí, que vamos a salir en cualquier momento. Vamos a salir ahí volando, pero bueno, es porque hace efecto vela, no es porque esté el aire tan... Aquí parece más que estamos aquí encerrados en un sitio donde hay como corrientes de aire. Pero el tiempo está muy bueno. Y yo lo que tuve que nos lo pintaban malo para hoy. Sí, pero bueno. Esto, pero no es extra. Lo que tenemos que pensar es que lo único que nos puede preocupar del tiempo es el tiempo perdido. Luego lo demás. No hay que decir nada más. El único tiempo que nos tiene que preocupar es el perdido y ya está. Oye, estamos en Semana Santa, tenemos ahí la feria del mejillón y de marisco. Estupendo, buenísimo. Acercaros a probarlo, que ya... La artesanía, y ya estoy hablando con gente amabilísima, unas cosas preciosas, una gente muy quieta, muy seria, que está creciendo, que se está consolidando. En la playa estarán cogiendo olas. Sí. Figuraos. Los locales hosteleros están preparando los mejores de sus jugones para ofrecernos a la hora de comer. Los vermouths ya están empezando a funcionar por ahí. Bien, aprovechamos la Semana Santa, nos venimos y el próximo día, ¿cuándo tenemos que por aquí? Pues nada, enseguida, porque ahora mismo, aunque este año la Semana Santa se adelantó un poco más de la cuenta y nos cogió así un poco pañales, porque casi acabamos de salir de todos los eventos de las fiestas del Carmen, las fiestas patronales, que ya a principios de julio empezaremos con Semana Cultural y bueno, los días festivos por excelencia. La gente yo creo que ya está empezando a preparar también las ideas para las alfombras florales este año. Y bueno, pues para volcarse como todos los años con el pueblo y con la Virgen del Carmen y con las fiestas, por supuesto. Y después, bueno, pues ya sabes que aquí el verano es un sinfín, un no parar de actividades. Dentro de unos momentos también vais a tener aquí en los micrófonos a uno de los responsables del Festival Intercéltico. Este año ya cumple 20 años. Un poco más adelantado, en agosto, van a celebrarse también los 24 años de la Feria Campomar, que es una feria multisectorial y que bueno, cada año tratamos de sorprender un poco al público, pues para que eso no sea una feria tipo que se repite, ¿no?, de un año para otro, sino pues cargarla un poco de novedades y de sorpresas para todo el mundo que se acerque. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no?, de cara un poco a esas fechas y bueno, siempre tratando de adelantarse un poco a lo que vaya a venir después, el otoño y todas esas cosas que van apareciendo poco a poco.
Bueno, yo creo que actividades hay para todos los gustos, momentos para acercarse a Tapia, pues cualquiera es bueno. Y insistimos, que es que antes de estar en Tapia llueve, no llueve tanto, que está lejos, no, es que estás a una hora de Oviedo, o sea, es que, y además con una carretera fantástica y con un viaje precioso, con lo cual acercaros a Tapia que merece la pena y ya veréis cómo os va a sorprender. Pues, y a frente de todas estas actividades que hace aquí, todos sabemos bien, está Taller, tú te imaginas que llegó allí, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por ayudarnos a instalarnos y a tratarlo y por tratarnos también. De nada, para mí es un placer y nosotros estamos encantados de que estéis en Tapia hoy y de que toda Asturias pues son a hablar de nosotros y bueno, pierda la pereza en llegar al occidente, que no es ni tan lejos ni tan malo como lo pintan, todo lo contrario. Hay mucho que descubrir. Muy bien, están muy guapos, las playas son fantásticas y da gusto estar aquí. Venir, que de verdad no os podéis arrepentir. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. La carta décima de Villa, cocina tradicional y Bueno, muy vanguardista bien. en Ah, enero. muy bien, muy bien. Inspira de una comida de empresa de Bueno, pues no. simplemente escápate a tapear. La Carole Palmas tiene para aquí con la gaita. Y yo creo que Tapia de Casadiego, la gaita puede ser gallega, puede ser asturiana, Fido sea bienvenida. ¿No es así, Martín Fernández Castudo? Director del Festival Intercéltico de Occidente, que ya tenemos fechas, que va a ser en agosto, del 3 al 8 de agosto, ¿no? Novedad este año. Acércanos aquí en anillo, que este año por culpa del viento. Que sí, es novedad este año. Solía ser la primera a mediados de agosto. Y este cumpliendo 20 años, queriendo hacer un especial. Queremos también que de la gente de aquí del occidente, porque muchas veces coincidía también con todas las fiestas patronales de todas las fiestas asturianas, y había mucha gente que quería pasarse por el festival, pero bueno, también las fiestas patronales, los familiares y demás, no se podía llevar a cabo. El problema que teníamos era, claro, que tenemos mucho de gente de Orellán y de zonas complicadas que ellos tienen muchísima tradición. Tenéis que hacer ahí Hay que maravillas. hacer malabarismo, pero intentamos y estamos contentos porque tenemos ya el cartel de bandas ya contratado, no son, la mayor parte son intercambios que tenemos que volver después, pero tenemos ya el cartel de bandas de la ya. Hombre, Porque eso es mucho ya. Eso ya es mucho. Oye, 20 años tenemos este año. ¿Cómo empezó y por qué os regaláis a hacer un festival de estas características? Pues la verdad ahí es como que hemos conocido a nuestro amigo Guti de la Escuela de Música, la Paco de Gaita, y él siempre fue un impulsor de actividades. Son un grupo de gente, la verdad que la banda de Gaita también que trabaja a tope, y otra cosa que funcionaba es que las primeras organizaciones que salían un poco para lanzarse a una entidad, muchos días, mucho más, como la cosa funcionaba, pues seguimos viendo y en el momento que lo bajamos a la playa, la novedad también, suele verse festivales de este tipo, Bueno, poco a poco. Oye, y no me sé vos, la cantidad de gente que conocéis, todos lo sabéis, porque esto es complicado, porque hombre, los que son invitados son los que más o menos se alojan en el puerto de Tapia, que siempre tenemos que ver a la recepción, a la gente, que no es una molestia, porque tenemos mucha gente ahí metida, pues hay de las cocinas y tal. Pero también pensamos que es algo cultural que es muy bueno para Tapia, y aquí no podemos volver, no son, claro, son potentes, tal, son un rollo que manejamos bien los recursos, pero tenemos posibilidades. La gente viene encantada igual al colegio, porque prueba de ellos que todas las bandas quieren volver, es fácil, ya volvieron hace años. O sea que el único problema pues para alojamientos de grupos que tendríamos de los hoteles y tal, y suele estar a tope, pero ya llamando por tiempo. No, esto es tremendo. Oye, y ya tienes bandas cerradas para hacer este año. Sí. Para ella. Pues la verdad que esta ya va a ser una novedad también, que tenemos un grupo grande, más de 40 bailarines. Es una novedad que nunca tuvimos. Tuvimos siempre
Palato, de Bretaña, tenemos también en Cerrado, Cerrado, grupo de Galicia, por tanto siempre tenemos el grupo de Galicia, el grupo de Bretaña, y estamos casi, intentamos adelantarlo, pero casi también con un grupo de Escocia, como va a ser de Escocia, pero nos toca la escocés. Estamos por delante porque Va a ver, no sé si nos vamos. es complicada esta historia y Vamos a dejarlo ahí, lo ¿eh? queremos dejar. Bueno, no está prácticamente encerrado, como dices, ¿no? Es bandas y el resto de actuaciones. Son grupos de... es complicado porque no sabemos, estamos trabajando para tener las posibilidades para la contratación. Dependiendo de lo que saquemos, más fácil, grupos de más entidad o... Siempre suele ser un buen grupo, la verdad que todos los que pasaron por el festival son buenos grupos, con una disposición profesional, no sé, a veces, claro, tuvieron que bajar dar mucho las circunstancias, pero tienen que el festival intercéntrico siempre no podía dejarse morir y había que tirar después. Hombre, y tiraste 20 años. Y tiramos mucha Y conseguir que un festival llegue a cumplir 20 años ya de entrada es un hito. Y después, no sé, Martín, ¿cómo estás? De cara a las críticas que recibís, a los apoyos, no sé, a las sensaciones que tienes cuando acaba un festival, ¿cómo crees que está internacionalmente considerado? Lo vemos un aliciente venir a Tapia. Claro, mucha gente viene por intercambio, entonces se lo pagan ellos. Muchas veces no tienen ellos un festival para poder hacer un intercambio, pero ellos quieren ir igual. Es señal de que a la gente le gusta, la verdad que agosto bueno, ir a la playa, no sé qué. Es un festival que tampoco queremos pasar demasiado a la gente tocando. Es una cosa un poco tranquila. Claro, pero bueno, pero hay un sentido también. Bueno, y la gente tiene muchas ganas de esto, que ya estaba hablando con Bertito Romero de Banda Libre y estábamos hablando de, bueno, el disco, ya son también 30 años que se llevan sobre los escenarios, hablaban de que está en un momento fantástico, tanto de público como de intérpretes, la música celta, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Igual, de cara a estos festivales que se fueron, porque si no aquí también, y es decir, que son formas de conocer la cultura de celta que aquí no existía. Y después hace mucho también, yo creo que, y eso de valorarlos en su justa medida, ¿no? Y las escuelas de música porque es que ahí cogen a los nenos, les dan unos alicientes, les enseñan música, aunque no la quieran aprender, pero la están aprendiendo y les meten el gustillo en el cuerpo. Yo creo que eso es fundamental. Eso fue un avance en su día importantísimo. Aquí la escuela de aquí de tradicional funciona. Bueno, la tradicional y la de clásica, o sea, tenemos las dos partes y hay un alumnado para lo que está haciendo muy potente. Y aparte, pues la parte tradicional pues también va a actuar en el festival intercéntrico, entonces los chavales también ven que lo que aprenden va dándose a conocer. Bueno, es que antes había una separación, demasiado, yo creo que drástica, ¿no? Sí, sí. Parecía que unos tocaban bien y los otros tocaban mal, No, todo. Hay de todo. Hay de todo y además es que lo importante es hacer música y yo creo que estos festivales lo que provocan pues es afición, esto yo creo que sí se crea afición. ¿Cuántas horas de trabajo te lleva a organizar este evento? No, a mí y al resto de la banda, la verdad es que es un placer tener un grupo tan preparado, la verdad que sí, ya el día siguiente de acabar el año, la última edición, ya nos reunimos un poco yo creo también a todos el último día y hicimos una especie de reunión ya preparando la siguiente edición sabiendo que era la edición número 20 y que hay que y desde aquella pues también esos grupos funcionan muy bien ahora el rollo este de WhatsApp, los grupos de zonas, o sea, uno para estructuras, otro que tal, un montón de nosotros que tenemos que tener al lado a llegar a un festival de estas características para que después se hagan esas fotos tan fantásticas, porque cuando empecéis a mandar fotos de las bandas de ventas y todo esto son
tenemos un sitio precioso para sorprender. Claro, la noche mágica que volvemos este año a retomarla, pues claro, tenemos un sitio idóneo para hacer las plantas tienen las que tenemos. Y nada, hay que llamar. De disfrutar. Oye, pues muchísimas gracias, Martín Fernández Arcudo, director de ese festival que va a tener lugar del 3 al 8 de agosto. Este año no os despistéis, os lo vamos a contar hasta la saciedad. Festival Intercéntrico de Occidente que cumple 20 años, que nos alegramos mucho porque 20 años es una edad ya de consolidación importante, de que se han hecho las cosas bien y de que ahora hay que seguir trabajando para ir recogiendo frutos. O sea que enhorabuena para ti y para todo tu equipo y ya te para adelante que queremos ese festival aquí en Tapia. Intentamos que siga así y también de novedad este año, pues vamos a intentar justo como empieza en verano, 27 al sur, pues tener una concentración aquí de food trucks, también es novedoso aquí, nunca aparte, pues va a haber una fiesta de las cervezas y un concurso un poco de grupos, grupos que quieran participar en el festival, incluso de forma que el que haga, nosotros haríamos un festival, seguro que va a ser grande también. Bueno, estupendo. Bueno, dar la oportunidad a la gente que está aceptando me parece fantástico. La página que nos damos. Tenemos tantos frentes abiertos. Ya lo veo. Os iremos contando, no obstante, también tienen Facebook, el Festival Intercéntrico de Occidente tiene Facebook y a partir de ahí encontráis, bueno, pues todas las actividades y toda la que van a montar, que va a ser muy gorda la de este año, en agosto, aquí en Tapia de Casariego. Martín, gracias por venir y enhorabuena por estos 20 años. Hasta luego. Bueno, lo que vais a montar aquí, bueno. Hay que ser cazadores.